Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. El verdadero ideal del cristiano no es ser feliz, sino ser como Cristo. Hola, muy buenos días, bienvenidos otra vez a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy continuamos con la serie titulada Relacionándonos con Dios y compartiremos el tercer tema, Jesús, mi hermano y modelo. Primavera. Tú nos creaste con un propósito. Se acompaña nuevamente Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, Iglesia de las Asambleas de Dios de Colombia, quien responderá a este interrogante o a este tema. Pastor, buenos días. Buenos días, Oscar, y buenos días, estimado oyente. Gracias por escucharnos, que Dios le bendiga y bueno, esperamos con este programa crecer un poco más en la doctrina bíblica de la Trinidad. Por eso hemos dedicado a cada persona de la Trinidad un programa en especial. También nos acompaña Erika Carrillo, líder de la iglesia en Piedecuesta. Bienvenida, Erika, nuevamente. Buenos días, Oscar. Buen día, pastor, y gracias por esa bienvenida. Muy contenta otra vez de estar aquí con ustedes. Queremos darte gloria y honor. Apreciado oyente, usted nos puede escuchar en vivo a través de la radio tradicional en el dial 1020 AM y por internet ingresando a su Facebook. Allí escribe en el buscador de su Facebook Radio Primavera y cuando ingresa en el muro encuentra video en vivo. Da un clic y así puede disfrutar de este programa y de toda la programación de Radio Primavera. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. En esta serie se han compartido dos temas. El primero, conozca al Dios Trino o Triuno. En el programa anterior vimos el segundo tema, Dios es mi Padre, basado en Mateo 6 del 5 al 15, conocido como el Padre Nuestro. Hoy compartiremos el tercer tema, Jesús, mi hermano y modelo, donde aprenderemos algunas verdades que nos ayudarán a relacionarnos correctamente con Jesús. Pastor, para empezar, ¿qué pasaje bíblico nos revela a Jesús como hermano? Mire lo que dice Hebreos 2, 11. Hebreos capítulo 2, verso 11. Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Este es el pasaje muy claro, muy contundente que nos muestra con toda claridad que Jesús es nuestro hermano y obviamente, como lo hemos titulado, nuestro hermano mayor. Yo quisiera comentarles a nuestros oyentes que tuve dos hermanos mayores, mi hermano Franji y mi hermano Jorgin. Los amé y todavía los amo con todo mi corazón, aunque ya fallecieron. Ellos fueron muy especiales para mí. Franji, quien me llevaba 8 años, fue como mi papá, como mi padre, y Jorgin, que me llevaba 4 años, como mi hermano mayor. El uno me proveía, el otro me defendía. Hace muchos años ellos fallecieron y de cuando en cuando los extraño. Cuento esto porque de alguna manera hago conexión al recordarlos a ellos con el tema que estamos viendo acerca de que Jesús es nuestro hermano mayor. En su predicación, el Dios pródigo que da Tim Keller, él hace una excelente descripción de lo que se supone debía haber hecho el hermano mayor de esa parábola conocida como el hijo pródigo. De lo que este hermano mayor debió haber hecho precisamente por el hermano menor. Recordemos que en esta parábola esos son dos personajes centrales, ellos dos más el padre. En la cultura judía nos comenta Tim Keller, el hermano mayor era quien velaba y era el que protegía por la unidad familiar. Así que en la parábola del hijo pródigo, era la tarea del hermano mayor ir en busca de su hermano descarriado. Eso es lo que le correspondía a él.
Era él quien debió haberle dicho a su padre: Padre, tranquilo, yo iré en busca de mi hermano menor. Pero no, eso no es lo que nosotros vemos. Aquí en esta parábola Jesús no solo no dice que el hermano mayor no fue, sino que agrega que este hermano se molesta muchísimo al regreso del hermano menor. Pastor, ¿por qué el hermano mayor no lo buscó si era su responsabilidad? Y además de esto, ¿por qué se molestó cuando regresa? Bueno, Erika, cuando uno lee la parábola de Jesús, uno se da cuenta que pues, la razón salta a la vista. Todo lo que el padre le brinda al hermano menor cuando regresa, pues lo hace a costa del hermano mayor. ¿Por qué? Pues porque al hermano menor ya se le había dado la parte de su herencia. Así que lo que al hermano menor no le costó nada, pues el becerro, el anillo, las túnicas y todo eso, pues al hermano mayor le está costando sus propios bienes. Y este hermano mayor está muy, pero muy molesto por eso. Es más, el hermano mayor desearía que su hermano menor nunca hubiese regresado a que se gasten los bienes suyos celebrando una fiesta por el regreso de su hermano menor. Así que el día más feliz de su padre por la llegada del hermano menor se convierte en el día más amargo para el hermano mayor. Jesús, con esta parábola, ¿qué es lo que intenta decir? ¿Qué es lo que quiere enseñar a sus oyentes en ese momento histórico? Bueno, Oscar, lo que Jesús intenta decirles a sus oyentes es que el hermano menor tiene como hermano mayor a un fariseo. O sea, así arranca la parábola. Recuerde que esta es la tercera de 3 parábolas que Jesús está compartiendo. Él compartió primero la parábola de la oveja perdida, después de la moneda perdida, y esta es la del hijo perdido. Por eso dice que es el capítulo perdido. Sí, y arrancó Jesús. Bueno, nos dice Lucas que Jesús dijo esta parábola porque habían unos que se creían muy sabios y se justifican a sí mismos, dice, cuando veían que Jesús compartía con prostitutas y pecadores. Entonces, esa es la razón por la que se está dando esta parábola, porque los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar de que Jesús se sienta a comer con gente de mala calaña, ¿cierto? Con recaudadores de impuestos, con prostitutas, con pecadores. Así que esta parábola exhibe por medio del hermano mayor el corazón duro, el corazón religioso e inmisericordia de los maestros de la ley y de los fariseos debido a su supuesta justicia. Pero al mismo tiempo la parábola llena de esperanza a los recaudadores de impuestos, ¿no? A los pecadores, a la gente, como dije anteriormente, de mala calaña, mostrándoles que Jesús sí actuará con amor, que Jesús sí actuará con compasión, como era el deber del hermano mayor. Vea qué lindo que en Jesús nosotros, que somos pecadores, tengamos al auténtico hermano mayor, quien a costa de la pérdida de sus bienes, de la pérdida de su majestad y de su propia vida, nos hizo entrar en la casa de su Padre para que juntos celebremos una gran fiesta. Decir que Jesús es nuestro hermano mayor ya como que suena como herejía, a menos que la Biblia misma lo afirme. Afortunadamente pues lo afirma, ¿no? Como ya lo compartimos. Pastor, en esta ocasión, ¿qué pasaje bíblico sería la base para este tema? Jesús, nuestro hermano y modelo. Hebreos 2 del 1 al 18, voy a leerlo rápidamente. De allí vamos a extraer los principios de donde se fundamenta el tema de hoy. Jesús, nuestro modelo y nuestro hermano. Dice Hebreos 2 del 1 al 18, por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que la oyeron nos la confirmaron. A la vez, Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando. Como alguien ha atestiguado en algún lugar,
¿Qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Todo lo sometiste a su dominio. Si Dios puso bajo él todas las cosas, entonces no hay nada que no le esté sujeto. Ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo le esté sujeto. Sin embargo, vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta en beneficio de todos. En efecto, a fin de llevar muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos cuando dice: proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. En otra parte dice: yo confiaré en él. Y añade: aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Pastor, ¿qué verdad central podemos extraer de este texto bíblico? Bueno, si quisiéramos condensarlo, si quisiéramos simplificarlo sin salirnos de la idea central, lo que nos dice el autor a los Hebreos en este pasaje es que Jesús se hizo hombre. Esa es una verdad fuerte teológica de la cristiandad. Jesús, o como han llamado los teólogos, la segunda persona de la divinidad, se hizo hombre. Él sufrió la muerte y vivió una vida libre de pecado, pues para salvar a los que él llama sus hermanos. De eso es lo que nos está hablando este capítulo 2 del libro de los Hebreos. Y esta verdad, ¿cómo la podemos aplicar a nuestra cotidianidad? Bueno, si quisiéramos entonces esta verdad teológica o esta verdad central que hemos extraído del pasaje, aplicarla a nuestra vida cotidiana, nosotros podemos llegar a la conclusión que podemos relacionarnos con Jesús porque Él nos entiende. Es que Él se hizo hombre, dice ahí el pasaje, que compartió nuestra propia naturaleza a tal punto que fue tentado. Si hay una verdad si hay una verdad que nos muestra que Jesús es hombre, si hay una evidencia más bien que Jesús en verdad fue hombre, es esa: fue tentado. Lo muestra con toda claridad la palabra de Dios. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM de Radio Primavera. Hoy con el tema Jesús, mi hermano y modelo. Y teniendo el fundamento bíblico para el tema de hoy, que es Hebreos 2 del 1 al 18, revisemos, Pastor Ángelo, ¿por qué puedo relacionarme con Jesús como mi hermano y modelo? La primera razón es por su humanidad, precisamente. Jesús se hizo hombre, la segunda persona de la divinidad, de la Trinidad, se hizo hombre. Vea lo que dice Hebreos 2, 14 al 15. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular, mediante la muerte, al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Así que Jesús se hizo hombre. El Hijo eterno de Dios se hizo hombre. Esa es la verdad que nos muestra este pasaje. Pastor, en el texto, en el versículo 14 que acabo de leer, dice: por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana. ¿Quiénes son ellos?
Bueno, en este pasaje la respuesta según el contexto, pues ellos son los hermanos de Jesús, está haciendo referencia a los hermanos de Jesús. Así que el escritor a los hebreos nos está diciendo que debido a que los hermanos de Jesús somos de carne y hueso, entonces Jesús quiso compartir esa misma naturaleza humana con nosotros. Vea qué lindo Dios. Quiso compartir esa misma naturaleza. Eso que nosotros vivimos, Él lo compartió. Pastor, ¿y para qué quiso compartir esa naturaleza? Bueno, la respuesta es maravillosa, es majestuosa. Dice el texto que Él quiso compartir esa naturaleza humana con nosotros para morir, entre otras cosas, no es lo único, pero si algo resalta el texto es que Jesús se hizo hombre para morir. ¿Y cuál era la ganancia de nuestro Señor Jesucristo con esa muerte? Hebreos aquí también nos responde y nos dice que al morir lo que Jesús iba a hacer era anular al que tenía el dominio de la muerte, es decir, al diablo, con toda claridad. O sea, Jesús, digamos, le quitó el dominio al maligno de la muerte. Eso es una paradoja. Muriendo, Él le quitó el dominio de la muerte al diablo. ¿Por qué es tan importante en el cristianismo la humanidad de Jesús, o más conocido como la doctrina o el misterio de la encarnación de Jesús? O de la unión hipostática, ¿no? Naturaleza divina y naturaleza humana en Cristo Jesús. Bueno, Oscar, la humanidad de Jesús es una verdad fundamental, básica del evangelio y del cristianismo, por supuesto. Si quitáramos esta verdad, todo nuestro andamiaje teológico se cae. Tan es así que la primera carta de Juan fue escrita para defender la humanidad del Señor Jesucristo. Vea lo que dice la primera carta de Juan en el capítulo 4, versículo 2. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. O sea, si hay algo que se atacó en el primer siglo, fue la humanidad, la encarnación, como usted lo mencionó, que Dios se hubiese encarnado, porque en el pensamiento gnóstico de la época, pues era imposible aceptar que Dios tomara forma humana. En su segunda carta también el apóstol Juan escribe, capítulo 1, versículo 7. Es que han salido por el mundo muchos engañadores que no reconocen que Jesucristo ha venido en cuerpo humano. El que así actúa es el engañador y el anticristo. Entonces, la respuesta a nuestro interrogante es esta, Oscar. La humanidad de Jesús es una verdad básica o fundamental del evangelio, porque Dios Padre tenía que descargar su justa ira, y de alguna manera pues satisfacer su justicia sobre un hombre, porque el que ha pecado es el hombre, ¿cierto? Entonces, quien tenía que morir era un hombre. En el Antiguo Testamento, los corderos y los machos cabríos eran simplemente pues una figura o un tipo, como lo llaman los teólogos, un tipo de lo que Dios haría en la cruz por medio de su propio Hijo, quien sería un hombre. Y es que Jesucristo, el que murió, fue un hombre, ¿cierto? Ahí es donde, de ahí es donde se fundamenta todo el aparato o el andamiaje teológico de la cristiandad. Jesús está representando a los hombres y murió como un hombre. Entonces la ira de Dios fue satisfecha porque la justicia cayó sobre un hombre. El hombre era su propio hijo. Pastor, otra razón para reconocer la humanidad de Jesucristo, esta verdad fundamental de la doctrina cristiana. Bueno, una segunda razón por la cual el Hijo de Dios se hizo hombre fue para transmitir a plenitud la revelación de Dios. Es decir, Cristo nos habló de parte de su Padre y nos dejó muy claro su propósito. O sea, cuando Jesús está hablando a los hombres, está diciendo las mismas palabras del Padre y está representando exactamente al Padre. No es el Padre, sino que lo representa. Vea cómo lo dice Hebreos 1, versículos 1 y 2. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas,
en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Así que aquí el escritor a los Hebreos dice, bueno, los profetas ya pasaron, ¿cierto? Ya Dios habló por medio de los profetas, pero en este tiempo, está diciendo el escritor a los Hebreos, en este tiempo Dios nos habló fue por medio de su propio Hijo. O sea, el Hijo se encarnó y nos está hablando todas las palabras de Dios, todo lo que el Padre quería revelar. Pastor, ¿cómo podemos ilustrar esta verdad de la encarnación de Cristo para que nosotros y cada oyente la comprendamos más claramente? Vea, Oscar, hay una ilustración muy bonita que se titula Si tan solo pudiera convertirme en un pájaro. Vea, había una vez un agricultor escéptico. Cierta noche fría de invierno, el hombre oyó un golpeteo irregular contra la puerta. Fue hacia una ventana y vio como varios pequeños gorriones amoratados, atraídos por el evidente calor que había dentro de la casa, se golpeaban contra el vidrio de la puerta, pues intentando entrar, ¿no? Pero se chocaban con el vidrio de la ventana, ¿sí? Conmovido, el agricultor se abrigó bien y cruzó el patio cubierto de nieve para abrir la puerta del granero para que los pobres pájaros pudieran entrar. Prendió las luces y echó algo de heno en un rincón. Pero los gorriones que se habían dispersado en todas direcciones cuando él salió de la casa se ocultaban en la oscuridad, pues temerosos, asustados, ¿cierto? El hombre pues intentó varias cosas para hacerlos entrar al granero. Hizo un caminito de migas de pan para guiarlos. Dio vuelta por detrás donde estaban los pájaros para ver si los podía espantar en dirección al granero. Pero nada dio el resultado esperado. Pues él era una enorme criatura extraña y obviamente estaba aterrorizando a los gorriones, a los pájaros. Los pájaros pues no podían entender que él lo que estaba haciendo era tratar de ayudarlos, ¿cierto? El hombre de campo se retiró a su casa y observó a los condenados gorriones a través de su ventana. Y mientras los observaba, pues un pensamiento le llegó de repente a su cabeza. Él pensó, si tan solo pudiera convertirme en un pájaro, ser como uno de ellos por un momento, entonces yo no los asustaría. Les podría mostrar el rumbo hacia el calor y la seguridad. Esta ilustración creo yo que nos muestra muy claramente lo que el gran y poderoso y majestuoso Dios hizo a favor de nosotros. Nosotros éramos como esos pájaros que nos estábamos muriendo en el pecado, en la maldad, y el Señor tratando de atraernos hacia Él para que tuviéramos vida. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios se hizo hombre por medio de su Hijo Jesucristo. Apreciado oyente, lo esperamos mañana con la segunda parte de este tema, Jesús, mi hermano y modelo, dentro de la programación de Vidas con Propósito en esta franja de lunes a viernes de 7 a 7:30, así que no se la pierda. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Y si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602. 310-212-4602. Gracias por escucharnos y les deseamos que pasen un día muy feliz.